claro, o sea, al final, o sea, el decir, hostia, me quiero dedicar al mundo de la escritura. O sea, tanto en el mundo de las novelas y los relatos, la literatura en sí, como ahora que a David se le ha ido la cámara, se ha asustado de la pregunta, o sea, ha tenido, o sea, ha visto Se ha matado. que tú eres fan del terror y ha dicho adiós. Y bueno, o Ha sea, matado. pues como decía, ¿no? O Es sea, que tengo enganchado el trípode, macho, sí, sí, con una goma, el ¿sabes? trípode Porque lo tengo jodido. improvisadísimo. Y se me ha caído, se me ha metido una hostia. Pues bueno, eso, como estábamos diciendo, que joder, ¿no? O sea, dedicarte al mundo de las novelas, de la literatura, de también del mundo del noveno arte, ¿no? El cómic. O sea, pero ¿qué es lo que hizo que dijera, hostia, me quiero dedicar a ser escritor? O sea, tanto de una cosa como de otra. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué Miguel Baviano decide que se va a dedicar a eso a nivel profesional? Bueno, empieza en el instituto cuando estaba pasando una mala racha y tal. Era cuarto de la ESO, me parece. Sí, creo que sí. Era cuarto de la ESO y para historia nos pusieron como trabajo opcional hacer un relato de la vida de un burgués durante la Revolución Industrial. Y me parece que yo fui el único que lo hice, o lo hicieron un par de personas más, por lo típico, los listos de la clase, o no sé, no recuerdo exactamente quién más lo hizo. Sé que yo lo hice, sé que la profesora lo leyó y el mío fue el que más le gustó y lo colgó en el tablón de corcho de estos de la clase. Y fue como, wow, vale, o sea que esto que hago igual tiene cierto valor que no le he visto hasta ahora y a lo mejor, oye, aquí hay algo, ¿sabes? Y me puse a guionizar con David. Bueno, empezamos a hacer ahí bootlegs de Spawn y tal y cual. Ah, Y yo, sí. y yo empecé muy enfocado en el mundo del TVO. Lo que pasa es que me llevé ahí varios desengaños y tal. Acabé un poco cansado y al final lo primero que salió fue una novela. O sea, con lo que empecé fue un relato para clase y lo primero que salió fue una novela. Y ya poco a poco pues he mantenido el tema de los relatos y de las novelas porque no lo quiero perder, pero luego me he metido mucho en el mundo del cómic y es lo que más me gusta. O sea, Claro. realmente lo de la novela lo hago porque hay, hay historias que necesitan ese medio, ese arte, y hay otras que necesitan ser cómic. Y ya está. Ujú. ¿No? Sí, la verdad que es muy interesante, vamos, yo te digo, yo esto no tenía ni idea porque creo que nunca te había preguntado y digo, mira, ya que o sea, me surgió la necesidad de hacerlo cuando estaba planeando qué preguntarte para la entrevista, que bueno, mola. O sea, la verdad que sí. Bueno, o sea, si quieres, David, te doy paso ya a lo Sí, siguiente que tengas que preguntar. vale, a ver, ha sacado, como hemos dicho, ha sacado muchas cosas y yo una pregunta que tengo es, ¿hay alguna de estas obras, de todas las que has sacado, que te gustaría volver? A lo mejor una posible secuela de alguna de ellas. Sí, es un poco delusional esto, es un poco falso porque realmente de todas quieres hacer una secuela. O sea, realmente Ujú. hay algunas que son obligadas, como al oeste, a la que hay que volver sí o sí porque hay que cerrar la historia. Pero luego hay otras como El Enviado, por ejemplo, que ya desde el primer momento sí que tuve ideas de hacer una secuela, o de John Wayne's Massacre, que hay ahí unas ideas y tal para una secuela que son muy locas y a los editores les molan mucho. O sea que sí, hay varias cositas que yo creo que podrían tener secuela y algunas incluso la tendrán. Al oeste seguro, porque al oeste tienen que tenerlas. O sea, es Claro. que por mucho que tal, esa tiene que tenerla. Hombre, Y ya está. Ana María no, porque Ana María pues no puede, ¿sabes? Ana Claro, María no. ya está enterradita en donde esté, ¿no? Y ya No. su historia se contó. No, sí, pero la verdad que a mí me parece interesante porque eso, o sea, al final tienes un montón de historias y que si entre, que si el enviado, que si John Game Massacre, que si al oeste del sol naciente y tal. O sea, hijo puta. O sea, tráeme ya alguna secuela que tengo ganas de saber cómo terminan las cosas. No es el primero que me lo dice. Lo que pasa es que al final, bueno, se van colando proyectos, se van ahí metiendo tal, y cuando Mm. te quieres dar cuenta, al oeste lleva ya, no sé, 8 o 9 meses en la calle y Pero este, de que hecho, es una locura porque, claro, esto para gente que no te conoce y tal.
Al oeste se podría decir que fue realmente, si no el primero, sí uno de los primeros proyectos de cómics que hiciste y el primero que intentaste mover. O sea, Bueno, lleva sí. muchísimo tiempo cocinándose. A lo este es un naciente, eh, yo lo movía ya en el instituto. El Joder, instituto tuvo editorial, o sea que hubo ahí un pequeño ghosting y tal. Eh, bueno, entendible también. O sea, era un chaval que no era ni mayor de edad y tal, y de repente alguien se interesa por un proyecto, eh, hubo llamada por Skype y tal, o sea, sea, estuvo muy cerca de ser el primer TVO. Lo que pasa Sí. es que al ujú, final no se materializó. Luego pasó a otra editorial, que esa fue un caos y un desastre absoluto. eh, y luego ya encontró la casa en Racuna. O sea que ha habido como cuatro editoriales con Aloeste a lo largo del tiempo. joder, Y entonces, Sí. sí, sí, ¿no? esta versión de Aloeste es verdad que es un poco la más nueva. O sea, esta se empezó a escribir en 2020, me parece, fue el primer capítulo. Y los siguientes ya fueron en 2021. Claro, porque Entonces, el primer al oeste sí, sí, 2016. sí llegó a salir, ¿no? En TVOX o en alguna de estas sí, sí se llegó a publicar. El primer al oeste estuvo en... Nada, está en internet. O sea, el primer al oeste, si tú O pones sea, al fue oeste con en internet, California lo buscas. Projects o alguna cosa de estas. Sí, sí, sí. O sea, eso si lo buscas en Google aparece. O sea, sigue apareciendo a día de hoy O sea, y también con vamos. el mismo dibujante. Sí, 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 Hostia, sí, sí. joder, O sea, el pobre Álvaro de al oeste, el Sonaciente, ha dibujado cerca de 250 a 300 páginas. joder. Sí, claro, en diferentes versiones y demás. claro. Sí, sí, sí. O Sí, sea, ha evolucionado mucho. Qué sí, sí, guay. sí. Ah, pues eso ya, a ver si nos traes alguna secuela prontito, que ya te digo, o sea, yo la que más ganas tengo, o sea, creo que te lo dije, que una de las novelas que más me gustaba era de John Gaines Massacre. Me gustó mucho cuando la leí hace poquito y, o sea, no sé si aquí el señor de abajo se la leyó ya. Todavía no, lo tengo pendiente. No, pero sí que de Eh, tebeos o novelas que mm, haya leído de los tuyos, uno que por ejemplo sí que me gustaría secuela es Kotor. sí, Ah, bueno, sí, de ese hay Kotor me ahí. molaría. Kotor me molaría volver a ver sí. otro tomo de él. Me gustaría volver a verlo. Además, Ah, mal no recuerdo, era Harry Patos el que dibujaba. Sí. Y Harry Patos me mola mucho nada. el rollote que tiene. Nada, lo que pasa En es que no principio, entendéis. O sea, Miguel lo que quiere es jugar un poco como hacen Marvel y DC. Empezar a sacar números uno y ya ahí enganchar. Claro, claro, ¿no? Luego me va a sacar Kotor, volumen 2 número uno, ¿sabes? Claro. Mira, no, no. tenemos, a ver, o sea, unos cuantos números uno, porque entre John y Massacre, o sea, Kotor uno, o sea, Incendio, no sé si es tomo autoconclusivo y demás o va a haber más, o sea, pero tenemos Luca Multiverse uno, Kotor uno, Sí. al oeste del sol naciente uno, o Sí, sí, sea, o sea, tiene el cabrón varias la cosas. extinta Haunted Burrito uno, o sea, el único que salió en físico. O sea, sí, Yo es sí, sí. verdad que, ya que estamos Ahí. hablando así un poquito tal, no estaba en las preguntas, pero me gustaría hablar un Sí, poquito tírale. de esto. Me gustaría hablar de este personaje que creo que lleva contigo mucho tiempo ya, ¿eh? Sí, sí, Aquí. sí. No, posiblemente el mismo tiempo que al oeste. O Sí, sea, sí, o Pero sea, decirlo para la gente que no lo sepa. bueno, claro, para los que nos estéis escuchando, o sea, estoy hablando del personaje de Uncanny Black Pizza, ¿vale? Que como estaba enseñando en pantalla, pues sacó un fanzine recopilando las historias que él hizo en el instituto, ¿vale? Una Ujú. puta locura, pero es que hace nada, hace unos añitos, sacó novelilla de Uncanny Black Pizza, El retorno de Piña. Que este sí me lo he leído y este está muy guapo. Eh, y nada, o sea, ¿qué tienes que decir de eso, tío? Porque la verdad es que es un personaje que yo cuando lo creaste, o sea, dije, ¿pero qué cojones haces? Es Pero que. luego resultó ser la puta hostia, tuvo buena acogida, has hecho tropecientos mil proyectos con él, han surgido otras cosas, porque joder, Víctor, por ejemplo, también hizo tiras cómicas en su momento, yo hice alguna también de personajes secundarios, o sea, es un personaje que incluso ha derivado a más cosas. ¿Cómo te sientes un poquillo con ese personaje que lleva tanto tiempo contigo? bueno, es una relación extraña porque al final
no sé, o sea, no sabría decirte, porque quizás es el proyecto que más tiempo lleve conmigo, o sea, entre las tiras cómicas y los relatos y tal, pues ha pasado por muchas etapas. O sea, Claro. empieza con las tiras cómicas y tal, en las que pues es un poco ahí superheroico, luego estuvo lo de Parias y tal, cuando forma su propio equipo de superhéroes y tal, del que ese solo hay un número uno, pero eso debo decir que no es culpa mía. Eh, Es culpa mía. y, y no sé, y de repente se queda ahí varado y yo me meto en el mundo de la literatura y como que me olvido un poco de pizza y de repente un día digo, oye, ¿y si hago una... O sea, cojo a pizza y lo hago que sea más mayor, hago que ya no sea tan ingenuo, ya no sea una cosa tan superheroica, tan absurda, tan edad de oro, ¿no? De aparece un tío con una cabeza de martillo, se llama Hammerman y es el malo principal de esta tira o de esta serie de tiras. Y ahora hago un noir así pasado de vueltas, con poco abrazando esa absurdez pero sin olvidar lo crudo, o sea, y de repente sale, y de repente sale, pues eso, el primer relato de Pizza, que fue quizá el que más abrazaba ese noir, ese tono ahí tan puro y tal, y que luego se disuelve un poco y vuelve a abrazar esa absurdez. No sé, es raro, es raro. Y ahora que salen las tiras y tal, hombre, creo que es un personaje que mola que de vez en cuando haya algo de él, porque, hombre, no es que sea, pues yo qué sé, no es que la gente se vuelva loca ni nada, pero bueno, a la gente Claro, como que le mola un poquillo el rollo y tal. claro, pero ¿cómo se te ocurre decir, hostia, o sea, voy a hacer Ah, bueno, sí, sí. Claro, o sea, es que porque me refiero, estamos hablando de pis y tal, pero bueno, o sea, David ha enseñado algún dibujo y se puede ver, pero o sea, que es un detective con una cara en forma de pizza, o sea, me refiero, ¿cómo se te Sí, ocurre eso? O Es sea, muy profundo el origen. Cuéntalo. sí, claro, o sea, me refiero, yo creo que es súper curioso, súper interesante, ¿no? No sé, no creo que todos Sí, los días sí. alguien se levante y diga, buah, tío, voy a hacer un detective que tenga la cara como una pizza, o sea, sí, o sea, Profundísimo, ya vas a ver. nace una madrugada por Twitter, o sea, estábamos ahí vacilando por Twitter y tal. Y bueno, en aquellos tiempos, o sea, 2015, 2016 te hablo, pues claro, corría mucho eso de, yo qué sé, lo último este en concreto fue lo último que has comido y el color de tu ropa interior. Pues lo mío fue Black Pizza, o sea, básico. Y ya nos empezamos a flipar Víctor y yo, él era Pink Popcorn y a partir de ahí empezó la movida, la gracia, ¿no? Yo lo dibujé, él lo dibujó, empezaron a hacer gracietas, empezaron a hacer coñas. De repente hago una tira cómica, de repente empieza como a salir una historia, o sea, bueno, improvisación pura y dura y una cosa bueno, de echarte unas risas con los colegas no, sí, sí, y de no, que desde luego. sea, bueno, Bueno, una pues cosa muy lúdica, ¿sabes? Muy de pasarlo bien con los colegas, compartirlo con tus amigos Ujú. y ya está. Pero que al final de repente te plantas en 2025 o 10, 15, bueno, 10, 15 no, 10, 8, 7 años después y sigues hablando del personaje, ¿sabes? Claro. ¿Te has planteado alguna vez hacer una adaptación de la novela de Un Cannibal Pizza a formato cómic? O sea, por eso de que al final nació en el cómic y demás y ya ha continuado aquí, o simplemente lo dejas como una especie de cierre No, o continuación. no, yo creo que, o sea, si de repente resulta que pizza a la gente le empieza a molar aún más, empieza a vender un montón, empieza a ser una cosa rentable y de repente te plantas y tienes que decir, vale, este universo hay que darle forma de una forma real, ¿sabes? Es decir, vale, ahora vamos a curar en serio, ¿no? Eh, no, creo que no. O sea, creo que va a llegar un punto en la historia de Pizza en el cómic en el que a él le sucede algo. O sea, hay un punto ya marcado en la historia de Pizza en el que a él le pasa algo feo y él ya empieza con el rollo super, o sea, detective, ¿no? Ujú. O sea, él al principio es un superhéroe y luego es un detective. ¿Por qué? Pues porque hay algo en medio que le ocurre que, que le hace tener que cambiar.
Claro, Entonces, si tú haces una comparación de ambos, sí, en las primeras tiras y tal, es un poco agrio, es un poco ácido, es un poco desagradable y tal, pero aún así tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas bueno, de tener a los malos y tal. Pero cuando ya lees los relatos y tal, es un tío que va a remolque, es un tío que no quiere hacer nada, es un tío que dice, "Uf, es que no puedo, o sea, ya estoy mayor, no me apetece, no, no sé, lo voy a hacer mal, la voy a liar, no me apetece, no quiero, mis poderes ya no son lo que eran", y entonces claro. hay algo ahí en medio que, claro, se ha perdido porque tal, pero a él le hace cambiar. Vamos, que ahí Entonces, básicamente podemos esperar un viejo Logan, pero de pizza, ¿no? Básicamente. sí, lo que son los relatos y la novela, es verdad que tienen un poquito ese rollo. Es verdad que se va disolviendo ese aura tan de tal, porque sigue habiendo historias muy locas. Hay una que es Los nazis chirriantes, que es una locura de historias. Está muy guapa, es un relato. Eh, entonces, bueno, no creo que se adapte nunca al TVO. Al menos yo, ¿sabes? Si alguien de repente decide adaptarlo, pues bueno, que se lo pase bien y eso. Pero yo por mi parte no. Entonces, Un bueno. día te llega David y te dice, Miguel, voy a continuar con Black Pizza. O sea, se me ha ocurrido una mega idea. Bueno, no sé yo. No sé yo, no sé si O sea, David justo podría a decir. David, no, al resto de gente ya sí. No sé. No sé. Si alguien Bueno. quiere adaptarlo, pues que lo adapte, ¿sabes? No. Ay, o sea, hace un remake. O sea, buah.